de alguna manera es un curso taller bastante intensivo, ¿sí? Voy a tratar de alguna manera de marcar en este poco tiempo que tenemos los puntos principales. Me gustaría empezar desde lo más básico, ¿sí? Entiendo que en la sala tenemos alumnos, tenemos profesionales, ¿no? Con los cuales esto enriquece el curso, ¿no? No es más, no está más que decirlo que si tienen una participación o por ahí alguna opinión de alguna persona con experiencia, bienvenido sea, ¿sí? Eh, Entiendo de que estos cursos normalmente quien tiene, digamos, una mayor especialización o acercamiento o conocimiento son nuestros amigos geólogos, ¿no? Que se especializan en lo que es la petrofísica, ¿ok? Entonces, va a ser de mucha ayuda y un soporte muy valioso sus conocimientos y sus intervenciones, ¿sí? En mi caso, pues yo soy ingeniero de petróleo. Llevé cursos de posgrado, tuve la suerte de llevar los cursos de posgrado de esta área, de esta especialización, tanto en la parte de la adquisición de información como la interpretación, ¿no? De ahí luego yo adquirí la información y de acuerdo a eso, pues es como yo lo trabajo en mi vida diaria y en mi carrera profesional, ¿sí? Por ahí la disculpa del caso, si hay algún término que le genera alguna inquietud o desconfianza a nuestros amigos geólogos, pero bueno, estamos aquí para compartir información. Si hay algo que tengan que corregir, pues bienvenido sea. Sí, lo importante es que se lleven del curso quienes estén participando, que finalmente cuando terminen el curso en su vida diaria profesional tengan un registro, al menos tengan los conocimientos básicos de interpretación y puedan descifrar lo que indican las curvas. ¿Ok? Ese es mi objetivo general que me he propuesto para este curso taller. Este curso ya ha sido dictado de manera presencial en los tiempos, en los años 2016 al 2018, se ha ido actualizando cuando fui docente de la universidad, justo en la Escuela de Petróleo. Entonces, es un curso que me encanta a mí practicarlo, ponerlo en conocimiento y compartirlo. ¿Ok? Entonces, algunos detalles del curso. Hoy tenemos desde el día lunes hasta el jueves, ¿ok? Todos los días ya hay horarios establecidos. Tengo entendido que la organización de la SPI ya le alcanzó los horarios. Okay. Vamos a hacer ponerle bastante énfasis a los puntos principales. Es un curso muy extenso, sobre todo en la práctica. ¿Sí? Trataremos de darles todos los ingredientes, los tics, en base a la experiencia y qué decirles pues, desde el punto de vista de un ingeniero de petróleo, como es mi carrera. ¿Sí? Cómo vemos eh, la interpretación de estos registros desde ese punto de vista. Todo va de la mano, ¿sí? Siempre yo me he trazado como reto el dominar también la parte geológica. Estamos en ese camino, ¿sí? Yo creo que como ingenieros, más allá de la especialidad que uno pueda tener, es importante conocer todo el área, ¿no? Todo el contexto general de lo que nos demanda las áreas del lastring de los hidrocarburos, ¿ok? Entonces, sin más que decirles, entonces vamos a dar algunos lineamientos con respecto al taller. Hoy tenemos clase de 2 a 5 de la tarde. Eh, para no cansarlos, ¿sí? Y no serlo tampoco tan aburrido, romper por ahí el hielo, eh, vamos a dar un break, ¿sí? A eso de las 3:15, ¿ok? 3:15, unos 15 minutos para reiniciar a las 3:30, ¿ok? Si hay alguna consulta o inquietudes que deseen hacer, me gusta que participemos todos, ¿sí? No hay pregunta, como dicen, mal hecha, sino, eh, digamos, mal interpretada, ¿ok? Entonces, aquí estamos todos para aprender uno al otro, ¿no? Y sobre todo el compartir conocimientos, que es el objetivo por el cual nos hemos reunido el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, la clase del día de hoy va a ser bastante introductoria. Voy a darle algunos lineamientos con respecto a lo que es la petrofísica, cuáles son los elementos que comprenden el estudio de la petrofísica, como es el estudio de las rocas y los fluidos, ¿ok? Para luego ir entrando en detalle en los próximos días, ya con la parte práctica de
de la aplicación, ¿no? Vamos a ver registros conservando lógicamente los derechos de autor de lo que nos muestra la cuenca talara. Vamos a descifrar conjuntamente e interpretar algunos registros y hacer algunas correlaciones también. Como sabrán, pues no podemos llevar un registro por sí solo, evaluarlo por sí solo, sino siempre se tiene que estos vayan de la mano, ¿sí? Hay una correlación, hay una metodología, ¿sí? Que es la metodología Quizlet, que es la metodología rápida de visualización, que te permite lanzar unos números, evaluar, conocer el contexto geológico para poder dar algunos diagnósticos o resultados, ¿no? Que si bien es cierto, estos sean verdaderos o no, siempre he dicho que la interpretación que yo tenga hacia un registro va a ser diferente a lo que pueda tener Denis, Andrea, Bexabé, Bill, Blanca. O sea, cada interpretación que cada uno de ustedes va a visualizar va a tener algo diferente, ¿ok? Entonces, no podemos descifrar lo mismo, ¿sí? De lo que podemos visualizar en los registros que vamos a ver durante este curso taller, ¿ok? Entonces, gracias por la atención, por el tiempo debido, el tiempo que se han dado para poder escribirse el curso. Y bueno, no lo van a desaprovechar, ¿no? Daré toda mi parte para poder difundir todos estos tics o conocimientos y bueno, se lleven, pues, queden satisfechos al término del taller, que al menos algo importante y básico aprendieron de este curso que finalmente le va a servir en su carrera, ¿sí? Creo que como todo ingeniería que esté involucrado o ciencia o área de las ciencias que estén involucrados a la industria, es importante conocerlo, todo lo que es los registros eléctricos a OpenHole, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? al curso taller. Bueno, el tema de los registros eléctricos es una de las áreas importantes durante todo el flujo de trabajo, el workflow que se tiene para la caracterización, ya sea estática o dinámica de los reservorios. ¿Okay? Entonces, esta parte de la petrofísica, que es el estudio de la roca fluido, ¿sí? Y esto pues se hace a través de los que son los registros eléctricos, tiene una etapa de transición, ¿no? Donde tú vas a evaluar las condiciones de roca en base a las propiedades, como también las propiedades de los fluidos. ¿Okay? Integración entre ellas de por sí para finalmente determinar volúmenes, ¿sí? O si llamémosles a nivel económico reservas, que te permiten a ti poder pues tomar una decisión, una estrategia de desarrollo, ¿no? Bueno, a mí me decía mi mentor o mi profesor de ese entonces, me decía de que me decía que Archie es para los geólogos como para los ingenieros es Darcy, ¿no? Entonces, imagínense, él me decía, estos personajes son toda una leyenda en la industria que a pesar de los años, de los años 1950, ¿no? Donde el padre de la petrofísica, Archie, introdujo conceptos, si bien es cierto, no tanto aplicados a la industria, sino más que todo orientados a la ciencia, a la matemática, pues hoy en día lo seguimos trabajando. No hay modelo estático que no deje de tomar en cuenta los modelos de Arch, ¿sí? Aún a pesar de que estamos ya en el mundo de los no convencionales, que ha roto todo tipo de paradigmas, ¿ok? Entonces, son personajes que de alguna manera dejaron escritos sus pensamientos, sus conocimientos y que hoy en día han pasado miles y miles de años y los seguimos tomando. ¿Okay? Entonces, bueno, el objetivo de Archie, pues, introduce un concepto de la petrofísica, donde, pues, lo que él hace el estudio de la propiedad física de la roca, ¿no? El estudio de las propiedades de la roca, integrándolo a las condiciones de los fluidos que se encuentran dentro del espacio poroso, ¿no? Llámese reservorio, ¿no? Entonces, como objetivo de la petrofísica, pues, es evaluar las formaciones. Me comentaba a mí el ingeniero de reservorios de ese entonces, que él me decía, bueno, la mayoría de los profesionales hoy en día se basan mucho en el tema, ojo, no todos, porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero a veces nos llama mucho la atención, y me incluyo, ¿no? El manejo de los simuladores, ¿no? De la ciencia, ahora que están los Big Data, los Machine Learning, o sea,
un sinfín de tecnologías que hoy en día se puede manejar y puede simular y tratar de ser un poco más real el modelo de reservorio que estamos estudiando. Pues lo que Archie, y traigo consigo el mensaje que me daba en este caso mi docente, ¿no? Que nosotros para iniciar en la carrera de ingeniería es importante conocer el aspecto físico, ¿no? Conocer el fenómeno físico de cómo es que las rocas interactúan con los fluidos en un medio poroso, ¿no? Y que está constantemente en movimiento y constantemente cambiando o variando de posición, ¿no? Dándole pues ciertas condiciones. ¿Okay? Entonces, la petrofísica te evalúa lo que son las formaciones, subrayo acá, ahorrando la física de las rocas, ¿no? Entonces, físicas más que todo en los aspectos de estructurales, litológicos, sedimentarios, ¿ok? Todo va correlacionado, ¿sí? Todos los aspectos geológicos que hoy en día vemos como flujo de trabajo de la geología, pues todos se complementan entre sí. ¿Okay? Bueno, dentro de las evaluaciones de la formación, ya hablando netamente de los registros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Bueno, las herramientas hoy en día han cambiado, ¿sí? Hablamos ya de herramientas inclusive tomadas en tiempo real, en zonas remotos, muchos convenios hoy en día entre las poderosas compañías, ya sea Google, Webex, el mismo Zoom, ¿no? Con compañías operadoras que hacen este tipo de servicios de tal forma que han llevado la tecnología a que tú puedas hacer un registro de manera remota y en tiempo real. Se ha hecho más antes, sí, esta vez se ha ido optimizando los procesos, ¿ok? Entonces es importante que nosotros podamos conocer el funcionamiento de las herramientas como base, ¿sí? Ya sea en su mecánico, físico, electrónico. Eh, Lo otro es que tengamos también su principio básico, ¿no? Digamos, tengamos en cuenta de que hay registros en los cuales nosotros, no hay un registro que te dé, quizás puedo hacer el paréntesis y sí lo haya, ¿no? Pero no lo conozco hasta ahora, puede que sí, ¿no? Hay un registro que directamente te dé la porosidad, si lo da, pues directamente habría que, siempre me decían, dudarlo, ¿no? O sea, duda de la información que tienes, revísala, y bueno, y tú mismo sacas tus propias conclusiones si realmente la información que obtienes es válida o no, ¿no? Entonces, escuchaba por ahí, bueno, sí hay una herramienta que te mide directamente la porosidad, ¿no? Entonces, nosotros conocemos que hay herramientas que de manera indirecta te miden una porosidad por medio de formulaciones e integrando dos registros como es el neutrón y densidad, ¿no? Y tal vez sónico, ¿no? Entonces, si hay ese tipo de herramientas, pues habría que de alguna manera evaluarlo, ¿no? Hoy en día la tecnología está al orden del día con la información, el compartir paper, el difundir experiencias, ¿no? El tema de tecnología es un punto bastante sensible a nuestros campos que hoy en día tenemos aquí en Talara, ¿no? Unos campos totalmente ya en una zona de apretación moderada, ¿no? Entonces, con lo cual, pues, la curva, pues, de inflexión entre lo económico y lo técnico termina por romper, ¿no? Y pues eso limita un poco el tema de la tecnología, ¿no? Pero sepan que existe tecnología. eh, Hay muchas empresas de servicios que hoy en día se encuentran en el mercado brindando estas tecnologías. Finalmente tienen nombres distintos, pero el funcionamiento es el mismo, el principio básico es el mismo, y por eso es importante que nosotros conozcamos el principio básico de cada herramienta, qué es lo que te mide y si lo que te mide es representativo o no, ¿no? Bueno, la aplicación cualitativa o cuantitativa, siempre yo le decía, bueno, tu análisis tendría que venir por la parte de números, sacar un valor, lanzar un número y decir, bueno, esta saturación es de tanto porcentaje, la porosidad de saturación en función de una ecuación que nace de manera empírica, ¿sí? Hace de manera empírica como lo hizo Archie, ¿ok? Tomó un número de data de pozos con los cuales ellos evaluaron ciertas correlaciones bajo un grado de aceptación o confidencialidad mayor al 90%, pongámosle un número para que sea representativo, y de alguna manera pues esa ecuación queda validada en toda la industria, es lo que se utiliza hoy en día, ¿ok? Entonces, son ecuaciones ya postuladas que tienen en cuenta ciertos parámetros o ciertas propiedades o valores que son obtenidos de los registros, ¿no? Como son también las ecuaciones de Archie.
Hoy en día se rompe el paradigma hace ya más de 10, 15 años o 20 años quizás, cuando hablábamos pues de Archie, si realmente toma el contenido de los fluidos que está dentro de la arena solamente, la arena limpia o permeable o porosa, ¿no? O también tomamos los fluidos que están dentro de las arcillas, como puede ser el volumen de agua. Con la introducción de los no convencionales, esto rompió paradigmas. Suscribieron más modelos, ¿no? Que lo que hicieron es incorporar la ecuación básica de Archie, propiedades que no solamente lo daba las arenas limpias, como la característica principal de Archie, sino también, llamémosle las arenas sucias, a las arcillas, conglomerados o otras litologías un tanto heterogéneas que de alguna manera aportan fluido, ¿sí? Ya sea como flujo o capacidad de almacenamiento o como capacidad de flujo. ¿Okay? Entonces, las características petrofísicas vamos a verlas en función de los modelos. ¿Okay? Y bueno, de alguna manera, ¿cuáles son las evidencias que de a ti te permiten poder correlacionar y mediante una ecuación determinar que tu valor tiene un acercamiento a lo real y es representativo? Pues lo podemos hacer mediante las coronas o los plots, ¿no? Que son aquellos que son recolectados durante la perforación del pozo. Un control geológico, el McLogging, ¿okay? Este es continuo, las muestras incluso son en un corto espaciamiento, entre 5 a 8 o 10 pies. Los MWD surgieron con la tecnología de los direccionales y la adquisición de información en tiempo real mientras tú estás perforando. Los registros de temperatura, de alguna manera también te dan resultados. Los LWD, ¿no? También los registros te permiten, pues, en tiempo real, mediante la perforación del pozo, de manera inmediata, adquirir esa información. ¿Qué tan valioso es obtener una información en tiempo real? Porque de alguna manera te permite así a ti tomar decisiones, ¿no? Decisiones inmediatas, si es que vamos por el camino directo de Google Planning, ¿no? O es que tengamos que cambiar por ahí la dirección del pozo porque te encontraste con cierta anomalía, ¿no? Que no estaba dentro de tu mapa, ¿no? De tu mapa de correlación, ya sea estructural o litológico, ¿no? Entonces, estas últimas herramientas nacieron bajo esa necesidad, ¿no? De tomar la decisión de manera inmediata. Y eso es lo que normalmente se busca hoy en día en la industria y se hace, ¿no? Miren, lo que nos da la evaluación de la formación, ¿ok? Es que nosotros tengamos en cuenta el nivel de escala de estudio, ¿sí? Nosotros en este caso estamos simulando un área de estudio de manera de un bloque, ¿no? Con lo cual pues vemos un anticlinal simbólico de un reservorio convencional, donde tú tienes de manera teórica, ¿ok? La distribución de los fluidos sin tener en cuenta capas transicionales, ¿no? Y en función de la densidad, pues tenemos el orden que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el gas, lo que es el petróleo y finalmente lo que es el agua, ¿no? Ahora, esto, de alguna manera, si lo llevamos, esto es a nivel local, ¿no? Entonces, los registros normalmente lo que tratan es de correlacionar un pozo tipo para llevarlo no solamente local, sino también regional y quizás nacional, ¿no? Entonces, pero esta información obtenida no la vas a tener sino más que de manera de registros o de flexiones de las curvas que de alguna manera algo te indican, ¿sí? Algo te están indicando de que pueden ser condiciones de roca reservorio como también condiciones de no roca reservorio o finalmente no productivas, ¿no? Entonces, lo que buscamos de alguna manera es que ustedes se sitúen que bajo una escala de un pozo tipo a una escala menor, tú puedes proyectar a una escala más grande, ¿sí? La evaluación no solamente de este pozo, sino del área de estudio, ¿okay? Mediante los modelos que ya vamos a conocer en los próximos días. Entonces, para ir adelantando un poquito el tema, lo que tenemos aquí son los registros principales, lo que es el gamma ray, neutrón, densidad y las resistividades, ¿no? Las resistividades también con los no convencionales tomaron cierto cambio, ¿no? Incluso aceptaron ya el proceso de la adquisición de un fluido como es el agua para la determinación de la resistividad en arenas sucias o en arenas arcillosas de los fluidos. Entonces, eso ya se da hace unos 5 o 10 años, ¿no? Tales, digamos, dependiendo del tipo de espaciamiento o tiempo que tú necesitas para evaluarlo, ¿no? Entonces, veamos de una microescala a una mega escala, ¿no? Mediante los registros de un pozo tipo o los múltiples registros de los diferentes pozos a evaluar, ¿no?
Bueno, lo otro, pues, es de alguna manera, pues, lo que se busca es que la información que tú tengas como adquisición, ¿no? Y algunos puntos que tomar en cuenta, más sobre todo es el tiempo, ¿sí? Yo creo que el tiempo es una variable bastante susceptible al desarrollo o intenciones que tú tengas con tu proyecto. Porque evaluar un yacimiento a nivel de petrofísica no solamente lo hace o está encargado de hacerlo una persona, ¿sí? Hay equipo de trabajo, ¿okay? Que de alguna manera interactúan entre la ingeniería y la geología, ¿no? La parte estática y dinámica interactúan entre sí para dar con un resultado, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de escala que se tiene, que este tipo de proyectos, quien lo revisan es más de una persona propiamente del directorio técnico de la compañía, ¿no? Entonces, que toma su tiempo, sí, pero de alguna manera pues se tiene ya establecido cuál sería la lógica del tema, ¿no? Pseudocurvas, porque de alguna manera, como les comenté, nacen de ecuaciones empíricas, lanzan una proyección y esto te arroja una ecuación y en función de eso puedes extrapolar, ¿no? Entonces, te da ya algunas curvas que de alguna manera pueden ser utilizadas una vez que, digamos, tengamos en cuenta también el ambiente de adquisición y de información, ¿no? La normalización que podamos tener, pues, como le dije, siempre la data obtenida de los registros tiene cierta alteración o cierto ruido. Esto cada vez ha ido también disminuyendo, ¿sí? Entonces, pero no está de más de alguna manera ver una normalización, un análisis estadístico mediante regresiones e histogramas para determinar si tu tendencia se mantiene con lo que hoy en día tienes, ¿no? Y bueno, indudablemente no podemos evitarlo, que debemos corregirlo, sí, pero no podemos evitarlo pues en un ambiente así bastante aglomerado, ¿no? El tema de las correcciones ambientales, ¿no? El tema del calibre, la densidad, presiones, salinidad del agua. Hay registros que de alguna manera, tanto como el gamma ray, resistividad profunda o somera y el neutrón, son interferidos, ¿sí? Por correcciones ambientales, simplemente por el mismo ruido del ambiente, ¿no? Entonces, son bastante susceptibles a algún movimiento que puedan tener, ¿no? Los modelos de interpretación que nosotros hoy en día tenemos, pues lo que les comenté, vamos a ver lo que es el Quilut, ¿sí? Es una metodología muy antigua, pero muy básica e importante para quienes empezamos en esta área, ¿no? Porque te da el concepto mucho más general de lo que realmente necesitas tú para poder hacer la interpretación, ¿no? El tema secuencial y correcciones ambientales mediante tablas de flujos cruzados, podríamos tenerlo en cuenta como condiciones de reservorio, ¿ok? Pero esto de alguna manera pues te arroja un porcentaje de confidencialidad donde lo que tratan de alguna manera es de determinar si es que la obtención de la información es representativa para los resultados que está buscando, ¿ok? Bueno, los multiminerales pues ya son, digamos, es la adición de más fórmulas o incógnitas dentro de la ecuación básica, ¿no? Inclusive son para llevados de un análisis matricial o alguna relación donde tenga multi-incógnitas, ¿no? Entonces, de alguna se busca que estos análisis cierren con una o dos incógnitas, ¿no? Y no muchas como las que se intervienen o las que se pueden observar en otros modelos, ¿no? Con los cuales sí pueden pasar, pero necesitan, pues, de alguna manera hacer cruces de validación de información. Ya les hablé de esto, cuál es la escala a nivel de reservorio, y giga, que es una interpretación geológica, el mega, la producción sísmica, la presión, y los niveles de micro, pues cortes delgados y coronas y perfiles. Miren cómo es que nace de un pozo tomar ciertos detritos o muestras de tal elemento sólido, ¿no? Se convierte en un nivel de macro y si uno lo lleva correlacionado hacia el pozo, vamos a poder determinar alguna dolencia que puedas tener producto de esa hinchazón o quizás algún inconveniente que puedas tener, ¿no? Entonces, habría que evaluar, habría que ver cuál sería la correlación adecuada para tratar de relacionar pues datos que están en diferentes escalas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la resolución vertical y el volumen de investigación, tomamos en cuenta también la velocidad con la que se baja y se sube el registro, ¿sí? Entonces, muchas veces hay formaciones bastante susceptibles, el mogollón,
la parte de la cementación en el espacio neuronal también es muy sensible, ¿ok? Sobre todo a que no estamos nosotros mirando más que a ciegas las condiciones del pozo una vez bombeado el fluido o el fluido de completación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? De alguna manera, de una micro o una pequeña muestra que nos dé un resultado, llevémoslo pues a una mega o a un mega, ¿no? Que de alguna manera me permite a mí describir esa correlación y determinar, bueno, bajo estos ciertos criterios a nivel de micro, puedo obtener resultados validados, ¿no? Ya a una escala mayor, ¿ok? Miren, qué tan importante es poder tomar y lo que muestran, pues, y la opinión de expertos, de muchos especialistas recomienda de que cuando se tenga que hacer los pozos a nivel de una exploración a una zona aún no virgen, pues deberíamos de considerar las herramientas adecuadas para que tengamos un análisis completo, ¿ok? Entonces, lógicamente que un tipo de estudio a cierta escala pues tiene un costo mayor, o otra escala menor tiene un costo menor, o de manera indirecta se pueden dar esa relación, ¿ok? Entonces, la capacidad de extrapolación también es mediana, moderada, ¿no? Y mínima pues en muestras pequeñas, ¿no? O sea, es un poco complicado poder de alguna manera tomar una muestra y que esa muestra pueda correlacionarse de un pozo tipo a una cantidad de pozos que pueden ser del mismo bloque o yacimiento, pero de alguna manera sepan de que hoy en día la cuenca talara, al ser muy explotada, es un principio, ¿ok? Pero su naturaleza geológica pues imparte o fija pues reservorios con cierta complejidad. No los llamo no convencionales para no confundirlos porque son reservorios realmente que tienen cierta complejidad para su estudio, pero a la vez interesante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Lo que son las artes de medición de las herramientas, de las diferentes herramientas que hoy en día vamos a utilizar para este curso taller, ¿cuál sería su principio básico? ¿Ok? Entonces, eso vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Para que de alguna manera me permita a mí poder obtener esa información lo más representativamente posible, ¿ok? No está más decirlo que son metodologías resistivas, inductivas, radioactivas, por lo cual pues el contacto directo pues genera muchos daños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca acá? Y vamos con el primer concepto o afirmación. Lo que busca la fluidos que se encuentran inmersos en el medio poroso. Algunos comentarios adicionales, ¿no? Hablamos como modelo teórico, pues hablamos de una continuidad de arenas bastante potentes a nivel de reservorio, con los cuales voy a tener que hacer un registro, determinar cuánto es la potencialidad de esta arena, ¿no? Pero para ello, pues no está más decirlo, tomar en cuenta también la parte estructural y la parte geológica, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Toda la información registrada se hace referencia con respecto a la profundidad, sí, es uno de los parámetros de los indicadores. El registro se realiza durante la exploración, luego de la misma, pero antes de la intubación. Bueno, el tema de cómo se adquiere la información, puedes tomarla, pues, lo que hoy en día hacen las operadoras, ¿no? Mediante registros direccionales, ¿no? Lo que es el OWD y el MWD, ¿no? Entonces, hoy cada vez nos acercamos más a lo real, ¿no? Por ende, pues lo que demanda es que nosotros tengamos respuestas inmediatas a una estrategia convincente y consistente a la vez, ¿no? Entonces, el tipo de registro que vamos a tener, en este caso vamos a enfocarnos en lo que son los open hole, es decir, una vez perforado el pozo y bajado el casing, entraríamos nosotros a hacer el trabajo ya de cementación, ¿ok? Entonces, trabajo de cementación, ¿no? Antes de la cementación debemos correr el registro si es que dentro del plan está lo que llamaríamos por registros open hole, ¿no? Ya los registros de cementación, una vez que el cemento esté colocado, pues le llamamos ya registros de cementación o registros de case hole, ¿ok? Tengamos en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de open hole, hablamos netamente de las propiedades de roca fluida. ¿Cuáles son las tareas principales que uno tiene durante el perfilaje de estos registros? Bueno, hay un perfilaje, la toma de la información, tenemos que validar esa información, procesarla, un análisis y terminaríamos con la interpretación.
¿Okay? Todo esto es un flujo de trabajo establecido por las sociedades de industrias o de ingeniería alineadas pues, a lo que busca a propósito como Petroperú. Bueno, esto de alguna manera tiene un flujo ya establecido, ¿okay? De lo que son los perfilajes, los controles de calidad, los procesamientos, análisis e interpretación. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Hay algo que necesitan que repita? Son conceptos bastante generales, quizás sea conceptuales, ¿sí? Pero que son necesarios para poder entrar a la aplicación. No sé si hay alguna consulta, algo que deseen añadir a lo ya comentado, bienvenido sea, ¿sí? El plan no es que yo sea un monólogo para ustedes, sino también que ustedes participen, ¿no? Bueno, esperemos guardar las preguntas al término de la clase o si no después del break, ¿no? Chicos, entonces miren, bueno, la información que ustedes van a obtener o luego ya de adquirirla, ¿sí? Van a ser mediante los formatos, ¿no? Formato last, list o the list, eso es en función de la información o la cantidad de información que se tiene, ¿ok? Entonces, ya lo vamos a ver, ya van a ver ustedes en detalle qué información es la que se adquiere de acuerdo al formato que se requiere también, pues, ¿no? Bueno, la primera inquietud que podamos tener, pues de alguna manera, pues nosotros registramos, ¿no? O sea, si registramos ni bien bajemos la sonda hacia el pozo, de arriba hacia el fondo o de fondo hacia arriba, ¿no? A qué velocidad tengamos que registrar, eh, qué evaluaciones tenemos que hacer acá, hacer la información más real, ¿sí? La información más representativa para que no tengamos ninguna incertidumbre al momento que calculemos nuestro volumen o reservas, ¿ok? Entonces, pensemos que de alguna manera la perforación de un pozo termina por generar un daño a la formación, ¿ok? Yo les pregunto, ¿realmente los registros que nosotros hoy en día conocemos bypassean ese daño o simplemente se ven alterados o afectados por ese daño? ¿Qué me pueden decir? Exactamente, Denis, ¿no? Finalmente son pocos los registros que de alguna manera bypassean el daño, es sobre todo por la profundidad de investigación que ellos tienen, pero la gran mayoría de ellos se encuentran, su evaluación o la adquisición de información están justo en esa zona de daño, ¿ok? Por lo cual ya no genera una incertidumbre de la información. Esa porosidad que ustedes obtienen, ¿ok? ¿Qué tan representativa puede ser para una formación? Echinosiamos, Ostea, Peñanera, Mogollón. Hablamos de porosidades pues alrededor de 10, 11, ¿no? Las más apretadas hablamos de 8, las más limpias hablamos de 12, 15, ¿no? O sea, realmente es información. ¿Qué tan representativa es, no? O sea, ¿cómo es que se ha obtenido la información? ¿Has hecho tú un análisis de normalizaciones, una limpieza de información? O sea, todo eso implica de que tengamos nosotros que, al tener una incertidumbre en cuanto a la obtención de la información, que estamos en la zona dañada, ¿okay? Tenemos que de alguna manera utilizar mecanismos que te permitan limpiar esa información, ¿ok? Y eso es lo que vamos a conocer un poco de esto, ¿no? Entonces, es importante conocer el proceso de invasión. Es uno de los procesos que ocurre siempre en lo que es la perforación de los pozos, ¿ok? Yo les voy a explicar a mi manera cómo ustedes, cómo es que yo aprendí también en cuanto a la interpretación de los registros. Es muy importante. Cuando uno tiene registro, pues ya sabes descifrar, inclusive en una sola curva, tú puedes determinar si es que
esa formación, qué tan permeable es, qué tan poroso es, ¿ok? Y si que tienes contenido de agua o tienes contenido de hidrocarburo. O sea, es tan interesante esta área de estudio que te permite a ti de alguna manera tomar interpretaciones lógicamente, conociendo el área de estudio, ¿no? Conociendo las condiciones de los reservorios, conociendo la historia del reservorio, ¿no? Para que pueda complementar a tu interpretación, ¿ok? Bueno, el traslado de estas herramientas hacia los pozos también es de cuidado, ¿sí? Eh, digamos, las velocidades también, ¿no? No es igual bajar a 25 metros por segundo o 30, ¿no? O una velocidad mayor cuando tengamos que registrar la radioactividad de las formaciones, ¿ok? Entonces, hay parámetros establecidos, esto lo indican ya los manuales de cada herramienta, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, habría que tomar o prestar atención a estos parámetros, ¿no? Yo le llamo más que complejidad, oportunidad de estudio, ¿no? Porque de alguna manera sabemos que la geología es muy interesante, es muy compleja, ¿sí? Es muy compleja, pero a la vez se torna interesante, porque no estamos hablando de un solo tipo de roca, no estamos hablando de múltiples tipos de roca, ¿ok? Con lo cual, la variabilidad del comportamiento que podemos tener en las curvas, ya sea en sus deflexiones, nos dejan las interpretaciones como una hipótesis, ¿no? Si es que son ciertas o no, bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del estudio de cada una de ellas que tengamos, de cada uno de los pozos o del área de estudio, ¿no? La variación de la salinidad del agua es formación, ¿no? No hay una relación directa en que mientras más profundo es el pozo vas a encontrar un agua más salada que otra, ¿no? Van a haber registros en los cuales van a tener intercalaciones entre aguas dulces y aguas saladas, ¿no? Y van a ver comportamiento resistivo que obedece a este cambio continuo, ¿no? O estas intercalaciones, ¿ok? Y uno puede decir, bueno, finalmente cuando tú tomas una ecuación, asumes de que todo el pozo, ¿no? Estás asumiendo un solo valor de salinidad, ¿no? Son algunas generalidades que son permitidas, ¿sí? Que son permitidas las ecuaciones, ¿ok? Pero sepan de que de alguna manera en lo real, ¿no? Ustedes por cada arena que puedan tener, van a tener diferentes perfiles de salinidades de agua, ¿ok? ¿Esto a qué se debe? A los diferentes medios depositacionales o sedimentarios que han ocurrido en sus tiempos geológicos, ¿ok? La heterogeneidad de la escala de medición, lógicamente, es diferente tener una medición a una mega escala, como son los registros sísmicos, y llevarlo a una micro, que simplemente estamos hablando de unos pies de profundidad tomados para una muestra y hacer un análisis para que podamos correlacionar en esas escalas a extremo, ¿no? Las fracturas naturales. Los estudios hoy en día y los modelos cada vez geofísicos o geológicos, ¿no? Han llevado a una mayor detención de estas fisuras, ¿no? Ya no como sistemas principales, sino también como sistemas secundarios. ¿Okay? Ya no solamente es el estudio de la geología y determinar cuáles son las fallas principales y de acuerdo a eso determinar cómo le llaman la caja, ¿no? Entonces ya ahora están muy conscientes la presencia de estas fisuras secundarias que de alguna manera cambian la capacidad de aporte que podamos tener en esa área de estudio, ¿no? La presencia de cavernas o revoques generan por ahí también pozos fuera de calibre. Ojo con esto, hay herramientas que tienen que ir centralizadas, ¿no? Cuando la construcción de pozos ha tenido cierta tortuosidad, ¿no? O ciertos cambios de giro o desviaciones en su planning, pues generalmente te genera ciertas zonas irregulares en la construcción de los pozos, ¿ok? Entonces, esto de alguna manera te da a pie de que tú tengas ya cierta inconsistencia, pero tengamos que conocer el pozo para poder reducir esa inconsistencia. ¿Ok? Quizás de alguna manera tengas que tomar un registro de neutrón, ¿no? O un registro de densidad, que son registros que de alguna manera tienen que estar centralizados, ¿ok? Tienen que evitar por ahí zonas de rugoso diámetro o zonas fuera de calibre, como le llaman, ¿no? O los llamados washout, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta eso porque estas geometrías o estas zonas irregulares generan mayor inconsistencia al valor obtenido, ¿no? Entonces, miren,
¿Qué es lo que nosotros vamos a determinar? Hablando ya, introduciéndonos ya a los registros de Open Hall o hoyo abierto, ¿no? Sabes que este tema de los idiomas pues es bastante combinado, ¿no? Hablamos de registros de correlación cuando hablamos del SP, gamma ray, ¿no? Gamma ray, neutron, los gamma ray, los registros compensados, los registros de diámetro de pozo, como son los caliper, los resistivos, ¿no? Ya sean profundos o someros, ¿ok? Ya vamos a ver por qué son profundos, por qué son someros. Los de porosidad de litología, hablamos de sónico, densidad de neutrón, ¿no? Y bueno, ya hablando un poco más, digamos, más en detalle o más, digamos, a un segundo nivel, hablamos los que son pues los registros de resonancia magnética, los imágenes, ultrasonido o microresistivos, ¿no? Entonces, lo que buscó hoy en día la tecnología en forma general es de que, digamos, nos acerquemos más a un dato más real, más representativo, o sea, tratando de bypassar ese daño, ¿no? Porque acuérdense, esa zona dañada está siendo alterada por un fluido que ha sido invadido y que ha permitido desplazar todos esos fluidos que se encontraban dentro de la formación antes de invadirlos, ¿no? Entonces, yo puedo tener respuesta resistiva de, digamos, una mayor resistividad de un areno, ¿no? Con lo cual me puede indicar, bueno, si hay una mayor resistividad, bueno, hablamos que de repente puede haber presencia de hidrocarburos, ¿no? Entonces, pero finalmente lo que te encuentras es quizás una baja resistividad, ¿no? Con lo cual te puede determinar, bueno, por ahí un agua de formación ahí, pero a veces ves que tienes una salinidad alta, producto de la misma química que contribuye a los sistemas de perforación. O sea, digamos, de alguna manera, sí o sí, durante la perforación va a haber una alteración de esta zona, ¿no? Y la mayoría de los registros llegan a esta zona. Entonces, con lo cual necesitamos de que la adquisición de información sea lo más correcto posible, lo más limpio posible, ¿no? Y el análisis conlleve a correlacionar no solamente la parte de la petrofísica como tal, sino también los análisis estructurales, litológicos y sedimentarios, ¿no? Miren, es, lo que nosotros podemos determinar en este registro, ¿no? Como ven ustedes acá, bueno, hay un track ya estandarizado, todo el industria lo tiene, ¿no? Que muestra pues incluso las siglas. Estos cursitos tienen como particularidad la simbología, ¿sí? La simbología de los registros. Cada compañía le pone de acuerdo a su tecnología, le pone unas siglas que finalmente podemos llamarle gamma ray X, gamma ray Y. Finalmente lo que te mide es la radioactividad de las rocas, ¿no? Tienen un principio básico y eso es importante conocerlo, ¿ok? Entonces, eh, simplemente es el nombre comercial con que se le atribuye, ¿no? Tenemos también en el segundo track, pues son las resistividades, ¿no? Las resistividades que son una de las herramientas en las cuales te mide a una zona distante a la zona de daño, ¿okay? Que vendría a ser las resistividades profundas. Las resistividades someras son las que te miden a nivel de la cara del pozo o la zona dañada, y las profundas, pues por ahí tienen cierta distancia, bypassando lo que es el daño, ¿no? Y el tema de densidad o la porosidad, como le dije, no es que tengamos una herramienta que te mide directamente de que esta porosidad de esta arena es 10%, 8%, no. Lo que tenemos es que hay tres herramientas principales, ¿no? Como son lo que es la densidad, el neutrón y el sónico, ¿no? Entonces, ¿qué te puede determinar, digamos, las condiciones de los fluidos, la condición estática inicialmente y la condición de dinámica de los fluidos, ¿no? Para ver cuál sería pues digamos, su horizonte productivo o hacia dónde pues te podría alinear las estrategias teniendo en cuenta la interpretación que tú puedas dar, ¿no? Entonces, chicos, me tengo aquí en esta lámina y en este registro donde ustedes, pues, yo les invito, ¿sí? A que tengan ustedes la voluntad, si han tenido ustedes la decisión de poder participar de este curso, puedan ustedes seguirme, ¿sí? Y de tal manera que después que terminamos todas las sesiones, al término del día jueves, ustedes puedan determinar con una curva, hacer una descripción, ¿sí? Una descripción de lo que ustedes pueden ver en función de sus conocimientos que pueden tener, ¿ok? Entonces, ¿qué es más resistivo? No, más conductivo, no. O sea, si hay petróleo o hay hidrocarburo, pueden decirme, bueno, hay hidrocarburo, sí, pero ¿qué es? ¿Petróleo o gas?
Bueno, es gas. Ok, ¿cuánto gas tienes? Tanto. ¿Ese gas es móvil o es inmóvil? Determinemos cuánto es. ¿O es un gas remanente? Bueno, sí es remanente. Entonces, en petróleo es y lo mismo. ¿Es móvil o inmóvil? ¿No? Entonces, tenemos una arcilla. ¿Qué hay en la arcilla? ¿Tiene una resistividad baja? Bueno, es agua. ¿No? Entonces, de acuerdo a las tablas de salinidades, es una agua de formación, de acuerdo a la salinidad que podamos obtener. Ah, perfecto. Pero miren cómo levanta esta curva de resistividad justo en la misma arcilla. Ah, bueno, hay un cambio de qué ocurrió en ese cambio. ¿Por qué esa deflexión? ¿No? ¿Por qué pasas de una zona de baja resistividad a una alta resistividad? ¿No? Siendo una misma litología, arcillas en este caso. ¿No? Entonces, habría que ver qué condiciones fueron las que alteraron estos cambios, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos cada vez que tengamos que analizar un registro, ¿no? Entonces, bueno, el tema de correlaciones está, ¿no? Tengamos siempre en cuenta de que esto no pueden trabajar por sí solo, trabajan en conjunto y sobre todo, pues, su fuerza que se obtiene es mediante las correlaciones, la identificación de zonas permeables, la litología, definirla muy clara la litología, la evaluación de tipo fluido, los cálculos volumétricos in situ, lo que voy a determinar cuánto es el volumen que me queda por explotar, ¿ok? Bueno, propiedades mecánicas y la geofísica, ¿no? O sea, son propiedades un poco más densas, ¿no? Que de alguna manera, pues, llevan de la mano, pues, como les dije, evaluemos herramienta o registro por registro y tratemos de agruparlo y correlacionar. Ese es el fin, ¿sí? Para obtener una mayor información, no solamente a nivel de micro, como lo que tú empezaste, sino también a nivel de macro, ¿no? Bueno, antes que empecemos ya a hacer la interpretación, la primera interpretación que vamos a tener, ¿no? Yo siempre me hice estas preguntas, ¿no? Entonces, y es importante que también ustedes la hagan cada vez que tengan que hacer una interpretación, ¿no? Cuando ustedes ven un registro, pues tengamos esas inquietudes de decir o esas curiosidades de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos frente a ello, ¿no? ¿Es una roca reservorio o una roca no reservorio, ¿no? ¿Cómo es que se encuentra? Bueno, hablamos de arenas arcillosas, permeables, porosas o este, poco permeables o heterogéneas, ¿no? Todas esas preguntas pueden ser resueltas con la interpretación del registro que puedas tener. ¿Y qué contiene, no? Hablamos de un tipo de reservorio, hablamos del tipo de litología, ¿no? O de roca que puedas tener, y qué contiene esa roca a niveles de volúmenes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, miren cómo es que tenemos el gamma ray, es resistividad, asumamos que es la resistividad total y la porosidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, haciéndonos estas consultas, vamos a poder, y conociendo ya el comportamiento geológico de las formaciones, vamos a poder tener un mayor conocimiento de lo que realmente nos quieren decir estas curvas, ¿no? Que finalmente lo que hacen es impactar en las estrategias de negocio, ¿no? Ya sea en el aumento de reservas o ya sea en un tema exploratorio, pues definir una área de desarrollo, ¿no? Aquí está lo que hablábamos casi al inicio, ¿no? O sea, yo les preguntaba cuál sería si hay un registro que de alguna manera te permite medir más allá de la zona alejada de la zona de invasión, pues son pocas, casi nada, ¿no? Una de ellas es el resistivo, ¿no? De manera profunda, porque como les dije, bypassea el daño, ¿no? Entonces, lo demás, como verán, se encuentran dentro de los 100 a 50 centímetros de profundidad de investigación, ¿no? Horizontal, con lo cual pues hay cierta ventaja en que se tiene netamente en lo que es en lo que es el área o la profunda investigación, que cae netamente en lo que es la invasión de los fluidos, ¿no? O la zona dañada, ¿no? Chicos, que nos terminan por definir pues realmente y tengan en claro lo siguiente, que de alguna manera pues la profundidad de investigación con lo que nosotros podemos determinar pues tienen quizás una mayor profundidad, estamos hablando de los inductivos, ¿ok? Eso está en función del flujo, del tipo de fluido que utilicemos, ¿ok? El nivel de profundidad esto disminuye y ya miren, se dan cuenta que los registros que de alguna manera me miden la densidad
o la porosidad de cada valor, de cada formación. Y miren que esa porosidad se introduce en la ecuación principal de reservorio, ¿qué tanto impacta ese valor, no? Entonces tenemos que tener en cuenta ya, desde ya, cuál es la incertidumbre que estamos manejando, ¿no? Neutrón densidad están por debajo de los 50, el límite aproximado de una invasión. Bueno, hablamos de 25 centímetros siempre y cuando, digamos, no tengan ninguna condición que lo altere, ¿no? Desde ya les digo, como adelanto, en los registros de densidad, por lo que necesitas es que herramienta baja descentralizada y si es que hay una zona no uniforme o de washout, estos de alguna manera van a afectar a la adquisición de información de manera representativa, ¿no? La presentación de los registros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la representación de los registros? De acuerdo al estándar y a los procedimientos que se han ido estableciendo, tenemos normal, digamos, la presentación de cada de la cuadrícula de los registros. En el track número 1, lo que es el gamma ray, pues se encuentra una cuadrícula normal, ¿no? Ya cuando hablamos de track 2 o 3, cuando hablamos de la resistividad de las formaciones, ya hablamos de condiciones de logaritmos, ¿no? Porque de alguna manera lo que hacen es reducir la información centesimal que puedas obtener de un pozo que se haya tomado los registros a open hole, ¿no? No sé si hay algún comentario que deseen hacer. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna inquietud? ¿No se entiende nada? ¿Algo que deseen aportar? Ténganme un poquito de paciencia si esto les torna un poco aburrido, pero yo lo creo necesario que ustedes lo recuerden si en caso ya lo hayan llevado, ¿sí? Entonces, para que tengamos la idea clara al momento que entremos ya a la aplicación. Ok, gracias. Bueno, el tema de los direccionales pues surgieron también con el hecho de pensar que hay registros que son tomados en tiempo real, que te reducen tiempo, te reducen NPTF, ¿no? Tomas decisiones de manera inmediata, ¿no? Entonces son bastante óptimos, bastante aceptables porque te dan la información. Lógicamente que la iteración de ellos no solamente es el reboque que se forma en las paredes de los pozos, sino también el mismo fluido con el cual se circula o se perfora el pozo, ¿sí? Estos van perdiendo eficiencia, estos equipos van perdiendo eficiencia cuando tienes un sistema de lodo cargado más de sólidos que de fluido, ¿no? Y esto lo ves también reflejado pues en las condiciones de retorno. O sea, de alguna manera es importante saber de que, cuáles son los factores que alteran la medición, ¿no? Y que pueden tomarse como tiempo real o como decisiones principales, ¿no? Pero que esto a la vez también podamos considerar de que estas incertidumbres o estos ruidos que generan la adquisición de información puedan ser identificadas y puedan ser reducidas, no eliminadas, reducidas, ¿no? Miren la escala que nosotros podemos tener de la altura de una persona normal contra la escala que tenemos en cuanto a las herramientas, ¿no? Entonces, miren el nivel de escala que se tiene, ¿no? Son herramientas muy poderosas, muy resistentes a los medios, saben las condiciones con las que están. Entonces, tengamos toda la confianza de que simplemente lo que buscamos es que tengamos un buen registro, cumplir con los parámetros, conocer los reservorios, conocer los yacimientos para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Bueno, ya en lo que es el encabezado, ¿no? Y yo creo que para no entrar en tema, ¿no? Vamos a hacer esta lámina, ¿no? Y quizás adelantamos un poco el descanso, ¿sí? Para entrar nuevamente con fuerza al tema de inversión, que sí necesitamos el tiempo siguiente para poderlo explicar de manera detallada, ¿no? Bueno, lo que te da el encabezado del perfil eléctrico, ¿no? Son los nombres que tú puedes ver ahí. O sea, la información queda como un registro tuyo, inclusive si es firmado bajo una validación correcta, pues, digamos,
La veracidad de información que tú estás certificando que es representativa, pues es la que se figura no solamente en los medios locales, sino en los medios internacionales. Entonces, tengamos en cuenta lo que son la información del pozo, los perforadores, cuántas personas son, el tema de las sandalias, o sea, son muchas cosas que de alguna manera tenemos que tener en cuenta, que mientras más información introduzca al perfil, pues esto va a servir de mucho, ¿no? Porque esto pasan años y años y se vuelve a revisar y hay información que de alguna manera fue completada en su entonces y que va a servir para poder tener un desarrollo ya sea óptimo o un promisorio futuro, ¿no? Entonces, mientras más información tengamos adicional a lo que mostramos en el cuadro azul, pues tengamos valores mayores que me permiten acercarme a ese valor midiendo su incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta aquí? Antes de que puedan hacer una consulta, les sugiero lo siguiente. Vamos a pasar al proceso de invasión. Sí, aquí sí necesito un buen tiempo para explicarles, porque en realidad para mí es importante que ustedes entiendan este proceso para cuando tengamos que hablar de cada registro y hablemos cuál es su proceso de invasión, ¿no? No tengamos que parar más adelante o volver a explicar cuando ya, digamos, de lo que pensamos todos están, digamos, en sala, ¿no? ¿Hay alguna consulta, chicos? Todo bien, hasta el momento. Ok, gracias, Augusto. Entonces, chicos, bueno, vamos 15 minutos, ¿les parece? Son las 3 de la tarde, volvemos a las 3:15. No quisiera interrumpir la parte que sigue para poder explicarles en detalle lo que es el proceso de remoción o invasión, ¿no? Y así podemos continuar ya con la primera interpretación, ¿les parece? Perfecto, Ekrar, muchas gracias. Todo va muy bien. Excelente curso, muchas gracias. Ok, gracias. Nos vemos entonces 3:15 o 15 horas con 15 en hora Perú. Ok, ingeniero. Nos vemos dentro de unos minutos.